Yo voy a hacer una pequeña introducción muy breve y después le voy a dar paso la palabra a los protagonistas hoy. Y va a ser una historia personal, me disculpan por eso. Bueno, yo hace 20 años era un joven librero en la Casa del Libro, con un chaleco verde, y que tenía la suerte además de estar trabajando para la Fundación José Manuel Lara, corrigiendo pruebas. Entonces la Fundación José Manuel Lara había cogido un nuevo impulso en sus publicaciones y estaba allí Ignacio Garmendia, estaba Luis Sánchez Molini, que ahora está en el Diario de Sevilla, estaba Javier González, el editor de Mercurio. Había un muy buen ambiente allí en la calle Fabiola. ¿Sí? Y bueno, entrabas y te podías realmente cruzar con gigantes, con Carlos Puyol, por ejemplo, te podías cruzar con Antonio Prieto o con el propio José Manuel Lara, Sabater, con Alberto González Troyano por ahí paseando, bueno, y Jacobo, por supuesto, que estaba por ahí, ya estaba dirigiendo él la colección Vandalia, que es una colección que es una de las más importantes de poesía que hay hoy mismo en España. Al mismo tiempo, Jacobo conspiraba, que es una palabra que le gusta mucho a Félix de Azúa, un buen amigo de Jacobo, para que ese joven librero, conspiraba con Ignacio Garmendia para que ese joven librero colgara el chaleco verde y se incorporase a la Fundación José Manuel Lara, como así ocurrió como editor junior. Pero antes de eso, unos meses antes, en ese 2002, Jacobo tuvo un gesto muy amable conmigo y fue enviarme este libro, Este sol de la infancia, que era la primera parte de sus memorias, con el cuadro de Carmen Lafont, también muy amiga de Jacobo, tristemente desaparecida. Esto de que le envíen a uno, siendo nadie, un aprendiz de todo en el mundo de las letras, un libro es una cosa muy agradable y muy civilizada, ¿no? Tiene algo de civilizatorio el mundo de dar libros, regalar libros, escribirlos, leerlos, por supuesto. Y yo me sentí, bueno, pues verdaderamente importante cuando recibí tu libro. Como digo, era un aprendiz de editor, un aprendiz de librero, en fin. Lógicamente, yo devoré este libro, o sea, cuando llegó a mis manos, y fue un impacto porque era una literatura que yo no había frecuentado, no sabía que hubiese esta gran literatura del sur. Realmente Jacobo me abrió un horizonte a esta elegía andaluza. Y además, bueno, pues yo creo que con este gesto Jacobo me incluía también entre su círculo de lectores más o menos que querían una reacción. Uno cuando escribe algo lo que quiere es que exista una reacción. Y yo inmediatamente le escribí una carta a Jacobo, que espero que haya desaparecido porque será una carta llena de, en fin... Pues se pueden imaginar, vamos, un chaval diciendo obviedades y lugares comunes, ¿no? Pero Jacobo contestó a mi carta. Ya digo, nos conocíamos de vista y de haber intercambiado pocas... Yo la voy a leer, Jacobo, con tu permiso. Querido Manuel, me he pasado varias veces a verte por la Casa del Libro para darte las gracias por tu carta. Me alegra muchísimo que te haya gustado, ya comentaremos. Buen verano y un abrazo, Jacobo. Bueno, estas son buenas maneras y como digo, también una forma de incorporar a gente a un mundo
Y yo de verdad que me sentí en ese momento parte de ese mundo. Este episodio lo cuento para que vean también la unión temporal que existe entre aquel momento, 2002, y este en el que me presento aquí, un poco nervioso, como pueden comprobar, siendo el nuevo editor de Jacobo y de ese libro, que además incorpora la segunda parte de la memoria. No solamente está este Sol de la Infancia en este libro, sino que está también en La Puerta del Cielo, que es la segunda parte de sus memorias. Y además anuncia que publicaremos la continuación en 2 años. Y además lo hace en una colección, la colección de narrativa, que está rescatando esa literatura sureña nuestra, la gran elegía andaluza, y poco a poco vamos completando el catálogo. O sea, que yo creo que muchos de los objetivos, un poco que en 2002 estaban un poco esbozados, se van cumpliendo. Ayer, cuando estaba preparando estas notas, acababa de leer un poema fantástico de Andreu Jaume, también un amigo común, Tormenta todavía, y en él había una escena y una descripción, unos párrafos, unos versos preciosos, hablando del aguador de Sevilla. Viene esto también a cuento porque Jacobo es un gran estudioso de la pintura, no solamente de la música, y en el aguador de Sevilla Andreu dice unos versos preciosos hablando de ese salto temporal que existe. Yo no sé si recuerdan el cuadro, está el aguador de perfil con un cántaro de barro, un niño pregunta con la mirada, ¿no?, cuando le va a tocar ver a él. Hay una copa de cristal vacía en el centro y en el fondo una persona madura ya bebe el agua, mientras la persona mayor llena los vasos. Entonces, yo creo que Jacobo cumple aquí esa función de llenar nuestros vasos, llenar nuestras copas, y por eso te lo quiero agradecer, Jacobo. Muchas gracias por llenar nuestras copas con tu magisterio. También muchas gracias por confiar en la joven atenaica. Hemos presentado en Sevilla, ahora lo estamos haciendo aquí en Los Palacios, el día 2 se presenta en junio, el día 9 de junio presentamos en Madrid. Gracias también por el esfuerzo. Y bueno, mi función aquí es darle las gracias a Jacobo, darle las gracias, por supuesto, al maestro Juan Manuel Busto, a Julio Mayo. Ellos van a hablar ahora de la obra y la figura de Jacobo Cortines, y les voy a ceder la palabra en un minuto, pero antes un par de agradecimientos más. El primero a Ignacio Garmendia. Ignacio Garmendia para Jacobo es una amistad estrechísima, casi familiar. Él se ha encargado de la edición del libro, de escribir el prólogo, lo estuvo presentando en Sevilla con él. Para mí es como un hermano, como se pueden imaginar. Él, yo creo que ha hecho un trabajo impecable con la nueva edición. Ahora mismo está volando a Palma de Mallorca para otra presentación que tenemos allí de Atenaica. También las gracias a Alfonso Crespo, la tercera pata de la editorial de Atenaica, que hizo una lectura muy buena del libro también. Y a la gente de Los Palacios, por supuesto, a Javier de la librería Fleming por acompañarnos hoy, a Manuel Carrasco y al Ayuntamiento de Los Palacios por estar aquí, Carvajal, perdona, y a todos ustedes por su presencia, que espero que disfruten del acto y de la lectura de La Edad Ligera. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes y bienvenido en nombre propio también a la presentación en Los Palacios Villafranca de La Edad Ligera, de Jacobo Cortines, una obra que mira hacia su ayer, su niñez adolescente, donde se forjará el hombre que ha sido y es, con toda la ligereza que permite el peso de los años vividos. Una obra que publica Atenaica, que en este caso está tan viva que no acabará en estas páginas y que promete crecer como si tuviera toda una vida por delante, y de la que no seré yo quien os desvele sus secretos. Mi cometido aquí será presentaros a su creador, a Jacobo Cortines. Don Jacobo Cortines, aunque nacido en Lebrija, de donde nunca acaba de salir, puesto que en el cortijo Micones podemos decir que creció, y ahora, por ejemplo, en el Labrador sigue soñando versos, tiene en su apellido, Cortines,
raíces que emergen de nuestro pueblo, de lo más profundo de la cultura y la historia de los Palacios y Villafranca. Don Jacobo y yo hemos nacido en cunas muy diferentes. Él, en una familia bien posicionada, con un apellido vinculado a poesía y un padre involucradísimo con la cultura y el arte de la Sevilla de su época, y que se crió entre cortijos o tierras propias de los Palacios, Utrera o Lebrija. Yo, sin embargo, en familia humilde de una calle cualquiera de los Palacios. Pero hay una raíz fundamental que nos une y que nos hace quienes somos. Los pilares de una infancia donde son protagonistas, si no me equivoco, don Jacobo, la disciplina, el disfrute de la tierra en la que hemos tenido la suerte de nacer y que en su caso es fuente de inspiración y presente en su obra, y la camisa de fuerza que ambos nos pusieron y de la que nos es imposible liberarnos, el amor a la música. En su caso, su madre, su padre, sus tíos, la familia, en definitiva, que poseía una especial sensibilidad por el arte, pronto lo introdujeron en el piano y también le descubren la ópera, que me atrevo a decir es su gran pasión. Y aquel niño, luego adolescente y más tarde joven, comienza a desarrollar opinión y gusto propio sobre la música francesa o italiana, el repertorio alemán o ruso, algo que desemboca irremediablemente en colaboraciones literarias con el propio Teatro de la Maestranza, por ejemplo, o a través de sus críticas muy reconocidas, por ejemplo, dentro de revistas del prestigio como Scherzo, una de las más importantes de nuestro país. Pero el pianista, compositor o director de orquesta que pudo ser Jacobo Cortines, cuyas circunstancias familiares que le regalaron el caramelo adictivo de la música, quizás también puso límites a sus deseos de vivir de ella. E hizo que el mundo ganara un creador de la palabra, compositor de versos, cuya sensibilidad, la que hubiera recaído sobre las teclas negras y blancas, se ha volcado en la pluma que dicta la línea musical de las letras de cualquier poema, y se convertirá también en profesor de filología en la Universidad de Sevilla y en traductor inigualable, por ejemplo, del Canzoniere di Petrarca, en cuyo reflejo musical bien se pudiera comparar la traducción sinfónica que hizo Ravel de los cuadros de una exposición sobre la pieza para piano de Mussorgsky. Miembro de la Academia Sevillana de Buenas Letras, premio de la crítica en 2005 por Consolaciones, también posee en su interminable currículum el Premio Internacional di Poesía de la Fundación Roma. Sin mucho esfuerzo salen a relucir por el reconocimiento de críticos reconocidos como el propio Nacho Garmendia, obras como Pasión y Paisaje, Carta de junio a junio o Nombre entre nardos. Don Jacobo y yo nos conocimos fugazmente el día que Caballero Bonal dio la conferencia en nuestro pueblo dentro del 180 aniversario de la Unión de Villafranca y Los Palacios. Y eso fue precisamente a través de Julio Mayo, quien fue alumno musical de mi abuelo, también, que es el de la disciplina en mi caso, don Jacobo. De aquello quedó pendiente un encuentro que tuvo lugar en su casa de Sevilla, bastante tiempo más tarde. Recuerdo que al volver yo de la ópera de Ámsterdam, donde sin saberlo ninguno de los dos, la vida nos hacía un pequeño regalo. A don Jacobo le devolvía frente a frente a un director de orquesta, que incluso en este caso era compositor, ya que muy recientemente la propia vida le había arrebatado un gran amigo, el maestro Zeda, director de orquesta, todo un referente para mí, a quien la historia de la música recordará y persona que tantas veces albergara el propio Jacobo en el campo, como él llama, el labrador, por la que seguramente caminó el maestro con su Rossini mítico y único entre sus manos, las mismas manos que posaba sobre las orquestas de la Scala, de Milán o el Metropolitan de Nueva York. Y aquel encuentro, que se derramó en muchos más, a mí me obsequió, al joven director que os habla, con tener también frente a frente la figura de un poeta de su talla, con el que entre conversaciones que iban desde Donizetti a Romero Murube, del bel canto italiano a la generación del 27, se sucedían lecturas de su poesía, interpretadas por él o por mí, seguidas de diálogos que me desvelaban su proceso de creación, de dónde aquella o esta idea habían surgido, sus gustos líricos y cómo, a través de una depurada técnica y oficio, hacía que la genialidad artística llegara al lector.
No solo su poesía me ha resultado interesante, sino también ensayos como Burla y Vera de Don Juan, muy útiles para un joven director que en aquellos momentos creo yo que recordaba, que afrontaba, creo que fue el Tenorio de Tomás Marcos, creo recordar cuando estuvimos hablando de aquella pieza. Pero dado que hoy venimos a presentar obra poética de Jacobo Cortines, me atrevo a presentaros a este poeta y su poesía en plural a través del prisma diferente que yo, como músico que soy, en el que mi propia personalidad hace diferente mi propia visión, esa que percibe en la lírica de don Jacobo una sonoridad poética profundamente sonora, valga la redundancia, en su resultado de ritmo medido que discurre con naturalidad junto a un léxico de elegancia extrema, cuya armonía sonora posee la frescura de la estética del italianismo operístico y el sentido formal que la música alemana desarrolla y que Wagner eleva. Manuel de Falla dijo: la música no se hace para que se comprenda, sino para que se sienta. Les invito a que sientan y así comprendan la obra de este concertador de su propia lírica, de este compositor de versos, del poeta Jacobo Cortines, en este caso a través de la obra que nos presenta, La Edad Ligera. Muchas gracias. Bueno, antes de dar... me salgo un poquito porque yo me tengo que salir del guión como buen músico y buena persona del sur, me atrevo a decir. Y como están oyendo, estando aquí Jacobo, no podía faltar, estando yo aquí presente, la lírica y el mayor exponente de la lírica de nuestro pueblo, que no es otro que la Escolanía de los Palacios, que estará acompañada de Pilar Expósito. Así que, adelante, niños. De gracias a Enrique Cabello, a Pilar y a los niños de la Escolanía. Y bueno, después de esta pequeña pieza, una de las últimas veces, no sé si la última, estuvo aquí Jacobo, a la que también le tengo que agradecer que pusiera letra al prólogo de mi poemario Cuaderno Sonoro. Pues una de las piezas que se interpretaron, que era sobre letra de Álvaro Romero, que ha firmado un estupendo artículo sobre don Jacobo en el Correo de Andalucía, pues tuvo como protagonista al ganador de la parte lírica de Prodigios, No sé si lo recuerdan, que creo que se llamaba, no me acuerdo muy bien, evidentemente estoy hablando irónicamente, Raúl Parejo. Bueno, como niño que era, pues la voz evidentemente cambió, pero hemos querido invitarlo a que estuviera aquí también presente y creo que don Jacobo, como buen entendedor de la lírica, de la voz, creo que podrá apreciar cómo tenemos aquí un futuro gran barítono, Así que, Raúl, nos va a interpretar, junto con la Escolanía, Enrique y Pilar Expósito, el Panis Angelicus de Franca.
pauper, servus et humilis. Pauper, pauper, servus et humilis. La va a cantare el Ave María de Schubert. Estos patios, estas casas de la calle Real de Villafranca, fueron definidas ya hace muchos años como el rinconcito soleado de la memoria de uno de los grandes talentos de nuestra literatura española, porque el carácter rural de estos pueblos marcará de por vida el pensamiento y el sabor de una prosa poética sustancialmente distinta a la de los nacidos y criados en la urbanidad de la capital. Memoria y sol, una mezcla brillante enarbolada desde la orilla de la marisma del Guadalquivir, raíz y origen del autor del libro que hoy venimos a presentar, quien desvela en su primera parte, de forma autobiográfica, cómo nació a la vida intelectual, cómo cinceló su personalidad y cómo llegaron sus primeras vocaciones artísticas, en medio de un mundo eminentemente agrícola y ganadero,
vendimia, verdeo, bueyes, caballos, veredas y paisajes con hermosos nombres autóctonos. Infancia, dentro de una gran escena costumbrista rural de la Baja Andalucía de la época. Todo ello articulado con un lenguaje edificado a base de oraciones simples, perfectamente entendibles, todas, aunque paradójicamente, todas ellas cosidas de un modo imperceptible, mediante una irrepetible técnica narrativa rebosante de hondas reflexiones filosóficas. Qué gran pensador y qué gran afición forjaste desde niño, querido Jacobo, a la pintura y a la música clásica. Así se entiende tu exquisita composición plástica y el ritmo y la métrica que acompasa este relato descriptivo. Resulta realmente magistral el despliegue de recursos que ayudan a percibir esas sensaciones reales, tan hábilmente plasmadas en estampas literarias que acontecen en la hacienda lebrijana de Micones y en sus inmediaciones, tan cerca de los campos de este pueblo. Tenía un fragmento de texto preparado, pero en el viaje hacia los palacios hemos coincidido que Jacob lo iba a leer. Aprovecho para decir que este es el libro que hoy se presenta. Este volumen recibe el título de La Edad Ligera. Es para aclarar para las personas que por primera vez van a acceder a su lectura. En él, como se ha explicado, se ha introducido el sol, este sol de la infancia, que es el primer libro que forma parte de este volumen, ya publicado hace 20 años y le ha añadido En la puerta del cielo. Quiero decir que esta es una edición aumentada, con unos capítulos, con una parte nueva, pero que ya vio la luz hace 20 años. Creía necesaria esa explicación sencilla para que se pudiera entender bien el nuevo alumbramiento. Al hilo de la lectura de esta primera parte, si tuviésemos que destacar 3 elegías andaluzas, y digo bien, digo 3, no dudaríamos en señalar, en primer lugar, a Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, seguida de Pueblo Lejano, de nuestro vecino Joaquín Romero Murube, y sin dudarlo, a continuación, Este sol de la infancia, de Jacobo Cortines Torres, profesor durante muchos años de la Facultad de Filología Hispánica de la Universidad de Sevilla, destacado traductor de Petrarca, académico de la de Buenas Letras, crítico musical por su gran afición a la música y a la ópera, a la música clásica y a la ópera, ensayista, editor y considerado poeta. Debo decir que debido a mis colaboraciones literarias con ABC de Sevilla, allí he coincidido en muchísimos actos con él y en estos años últimos hemos mantenido, no hemos perdido el contacto, y Jacobo nunca ha perdido de esta manera el contacto con este pueblo de los Palacios, que ahora explicaremos por qué tiene tanta vinculación con él y su familia. En estos días, alguna crónica ha afirmado que Jacobo seguía de cerca el modelo establecido por Romero Murube en Pueblo Lejano, pero en mi opinión, el autor establece también unas diferencias muy marcadas con respecto a Pueblo Lejano. Joaquín, por ejemplo, jamás menciona en su libro a su padre durante el relato, que lo articula en torno a figuras matriarcales, mientras que Jacobo resalta el papel fundamental desempeñado por su padre en el despertar de su sensibilidad artística. El inolvidable don José Cortines Pacheco, académico de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, gran amante del arte en general, la arqueología, la música, la pintura, pues puso en valor la obra de la pintora romántica lebrijana del siglo XIX, Antonia Rodríguez Sánchez de Alba. Aparece en la obra la ambientación y él rodeado de esas copias tan buenas de Murillo y de las pinturas. Era ella, Antonia Rodríguez Sánchez de Alba, descendiente directo su padre a través de su abuelo Enrique, de su tía, doña Manuela, hoy acompaña
al escritor y al poeta, su hermana también llamada Manuela, eran descendientes del escritor Felipe Cortines Murube, nacido en nuestro pueblo de Los Palacios en 1883. 100 años después de aquel nacimiento, con motivo del centenario del natalicio de don Felipe Cortines, en 1983, el entonces recién constituido Ateneo de Los Palacios editó el libro Poemas Escogidos de Felipe Cortines Murube, compilados por el propio Jacobo, que firmó su prólogo tras acceder al archivo particular del escritor palaciego gracias a su propio padre. Jacobo contó también entonces con el asesoramiento del eminente profesor don Francisco López Estrada. Al hablar del Ateneo, tengo que acordarme de Paco Cabrera, de Miguel Roldán, de Emilio Gavira y de mi querido José Manuel Caro Cortines, fallecido hace unos años, quien te profesaba una gran consideración y siempre manifestó también un cariño inolvidable ya hoy del tío don Felipe. No olvidemos que la tesis doctoral de Jacobo se centró en torno a la figura de Cortines Murube, uno de los padres desconocidos, pero uno de los padres de la patria andaluza y precursor de la revista Bética allá por los años de 1914 y 1915. Qué de preciosidades, querido Jacobo, le dedicó también don Felipe a nuestro pueblo de Los Palacios. Resultan inolvidables nuestras tempranas lecturas, y acabo de ver a la esposa, gracias en mi caso a José María Murube Vejines, que me acercó a la lectura de La Collera de Abutardas y de otras obritas de don Felipe, con referencias directas a las dehesas de toros y a las haciendas de olivares de nuestro término municipal. En estos días he vuelto a releer Fisonomía del Gramático, otra obra desconocida de don Felipe, escrita hace ahora un siglo, cuando se conmemoraba el 4º centenario de la muerte de don Elio Antonio de Nebrija. Ahora es el 5º. Es que sois unos niños del mismo pueblo que Jacobo, al que dedicó nuestro coterráneo don Felipe una semblanza memorable, en la que figura también ese parva domus que aparece en la Edad Ligera, en el Licio, como saludo a la casa, más que a la casa pequeña, a la casa de la infancia, con cuya cita Elio Antonio de Nebrija, como bien defiende, se ha defendido recientemente en una publicación, pues habría precisamente este Sol de la Infancia en 2002. 2 años más tarde, en el año 2004, cuando Jacobo realizó junto con el profesor Juan Lamillar el estudio y la selección de la obra selecta de Joaquín Romero Murube, editada por la Fundación José Manuel Lara, con motivo del centenario del natalicio del poeta de Los Palacios, mantuve un contacto estrecho con el autor del libro que hoy venimos a presentar, así como también con Manuel María Rosal Núñez, el editor de la obra, que también es de nuestro pueblo, que entonces, aunque trabajaba en la Casa del Libro, ya colaboraba estrechamente con Ignacio Garmendia. Y estaban trabajando cuidadosamente en la edición que preparaba Planeta. Fue en aquellos días, hace ahora 18 años intensos, del mes de mayo de 2004, cuando Jacobo me dedicó en su casa sevillana de la calle Armenta, a la que hemos ido con bastante frecuencia, la primera edición de esta primera parte del libro, con estas líneas, me ponía. Este Sol de la Infancia es para Julio Mayo, en prueba de amistad y con mi agradecimiento por su generosidad. Jacobo Cortines, Sevilla, 27 de mayo de 2004. Centenario, añadía él, de nuestro admirado Joaquín Romero Murube. En esta breve reseña, Jacobo hace alusión directa, con eso por su generosidad, hace alusión directa a las cartas inéditas cruzadas entre Joaquín y Federico García Lorca, que tuve el honor de compartir con él después de haberlas encontrado yo en Madrid
y de las que dio buena cuenta en la introducción que firmó junto con Juan Lamillar en el facsímil del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico, con notas manuscritas del propio Federico que había conservado durante toda su vida Joaquín Romero Murube y que en el año 2004 publicó la Fundación El Monte. Y ahora, 18 años después y 20 años después, dice haber recuperado ese tono de aquel primer canto. Ya ha escrito la segunda parte bajo el título En la puerta del cielo, 1956-1963. Precisamente la traducción al castellano del último de los apartados de aquella primera parte, a la que tituló Ad portam coeli, y que recreaba la preparación para el examen de ingreso en Sevilla. Premonición celestial ante la expectativa de iniciar una nueva etapa en su vida estudiantil y acceder a cursar bachillerato en uno de los internados más prestigiosos del momento, el Portaceli, que regentaban los frailes jesuitas en Villasís. Deja Lebrija para venirse a Sevilla, donde vive un particular calvario dentro del colegio con el padecimiento de prácticas de enseñanza tortuosas y mortificantes frente a las fórmulas docentes que en su niñez emplearon con él Sor Higinia y Doña Estrella en Micones. Los profesores de la compañía ignaciana aplican sobre el alumno medidas represoras en tiempos del nacionalcatolicismo y le cortan el pelo al cero hasta dejarlo prácticamente rapado. A compañeros de Jacob. Estuvo a punto de continuar en el noviciado, pero antes de ser ordenado como presbítero, narra el autor en primera persona cómo desistió en una tensa entrevista mantenida en Córdoba ante uno de los responsables de la institución religiosa para quedar librado a partir de entonces de aquella aventura escolar del internado. Por cuestiones como estas que aludimos, me cautivan en esta segunda parte del libro otras connotaciones al margen de las puramente literarias o estéticas, como son las de carácter histórico y social. Del conjunto del texto emerge una sutilísima voz crítica de denuncia que se revela contra algunos aconteceres propios de la etapa adolescente del escritor. Ya que estamos de creaciones y demás, voy a interpretar una pieza que yo también compuse de adolescente al fallecimiento de mi profesora de piano. Ella se llamaba Concepción y de joven no pensé yo que ese nombre le diera título a la obra. Y ella tenía un parecido espectacular de joven, porque ella era mayor que esta actriz, Mia Farrow. Tenía un parecido espectacular, mi profesora de piano. Entonces a ella la llamaban Mia. Entonces yo cuando le puse título, le puse balada a Mia Farrow. Espero que os guste.
agradecimiento a los Palacios, a la Casa de la Cultura, a Manuel del Rosal, el autor de este diseño tan verdaderamente hermoso del libro y de todas las palabras que me ha dedicado. Igualmente a el maestro Bustos, que tiene una capacidad no solamente musical, sino literaria, de ver todo, de percibirlo todo, y que creo que será uno de los grandes maestros. Estoy deseando de que llegue el mes de julio para oír la Traviata en el Teatro de la Maestranza, y creo que es uno de los grandes talentos, y tengo la suerte de haber conocido, por una parte, al viejo maestro Alberto Seda, que fue director de la Scala de Milán, que fue la mayor autoridad que existe en el mundo sobre el mundo de Rossini, y con el que me unió una amistad enorme, y que de alguna manera Juanma pues entra como el heredero de esta afición que siempre he tenido a la música. Y digo que lo que más me hubiera gustado en la vida es haber estado en el foso de una orquesta dirigiendo la obertura de la boda de Fígaro. En fin, pero no me voy a quejar ni mucho menos de lo que ha sido mi vida. Creo que la poesía y la literatura me ha aportado también toda mi vocación musical que hay, y que de alguna manera mi poesía le debe tanto, mi literatura le debe tanto a la literatura como a la música y a la pintura. Creo que se funden en ella. Y por otra parte a Julio Mayo, que le reitero otra vez mi agradecimiento de hace 20 años por lo bien que la generosidad que tuvo y que sigue teniendo, y que me parece que es un archivero y un investigador de primerísima familia. Yo no quiero cansarle mucho, simplemente hablar algo de este libro de la Edad Ligera, que está dedicado, bueno, tiene el prólogo maravilloso de Ignacio Garmendia, que como bien ha dicho Manolo, para mí Ignacio es una parte de mi alma, me parece un hombre de un talento excepcional, y le quedo profundísimamente agradecido, y siento que no esté hoy aquí, que tenga que estar en Palma. Es una de las personas que más trabaja, no solamente en la Fundación Lara, sino ahora con Atenaica, y que de alguna manera me gustaría que él también se dedicara a su propia obra literaria, porque yo le oí, me dejó una vez lo que había escrito sobre su profesora de griego, y le dije: Nacho, tú tienes que dedicarte a ser un escritor. Era algo verdaderamente excepcional. Bueno, pues el prólogo es una auténtica obra maestra. Yo tuve la osadía de pedírselo, sabiendo lo muy ocupado que él estaba, y este libro de la Edad Ligera, estas dos primeras partes, porque va a venir una tercera que se llama Filosofía y Letras, y una cuarta que se llama Del tiempo airado, que en buena parte la tengo escrita, y no voy a tardar 20 años entre una parte y otra, como me ha pasado en esta ocasión, porque es que no encontraba el tono de lo que yo quería. La obra está dedicada a mis padres, que me dieron la vida y con ella la memoria. El sol de la infancia va de 1946, año de mi nacimiento, al 1956, y lleva una cita de un poema de la Salutatio ad Patriam Suam de Antonio de Lebrija: Salve, parva domus, pariter salvete penates, ad coelare hortus concia turba me. Te saludo, pequeña casa, os saludo igualmente penates y lares, testigos fieles de mi nacimiento. Es decir, la figura de Antonio de Lebrija pues estaba muy vinculada con la figura, con la infancia, en cuanto que la plaza está presidida por una magnífica estatua del escultor José Lafita y de un gran azulejo que había en el ayuntamiento. O sea, la figura de Antonio de Lebrija siempre está de alguna manera gravitando en lo que es el mundo de Lebrija. Y la primera parte se llama precisamente así, Parva Domus, como pequeña patria. Yo le decía a Juanma que el libro, que este Sol de la Infancia, son 3 movimientos, es una especie de sonata literaria, con un primer movimiento, el de Parva Domus, que es un allegro, una segunda parte que es Micones, que es un largo andante, y una tercera parte que es Ad Portam Coeli, que es una especie de rondó, o sea que de alguna manera tiene toda esta estructura musical,
y la segunda parte de aquí, de en la Puerta del Cielo, pues sería como una especie de suite o de variaciones sobre esa disciplina jesuítica. Bien, pues el libro empieza con la descripción de la casa, pero como hemos hablado de música, quiero hacer referencia a un momento donde veo a mi padre repartiendo tabaco a sus amigos, y termina esta pequeña estampa. El que ha repartido tabaco se levanta ahora para coger un disco. Normalmente eran los discos de vinilo. Lo coloca sobre el plato del gramófono, al que da cuerda, baja con mucho cuidado el brazo de la aguja que tras el carraspeo inicial hace sonar una música dulcísima. Ese es mi padre en medio de los otros. Al pasar yo por allí me coge de la mano. Y ya no quiero irme hasta que la aguja no haya recorrido el surco más pequeño. Son solo unos instantes. Ustedes recordarán, muchos de ellos, otra gente joven, no sabe lo que eran los discos de vinilo, pero duraban, realmente la duración era bastante corta. En el estudio también pues se habla ahí del profesor que teníamos, don José, que le decíamos don José Mohamed, porque se fue al Cairo o había tenido conexiones con la agregada cultural del Cairo, que era precisamente hermano de don Antonio Sánchez Ramírez, el cura aquí, y él nos hacía poner el oído en el piano. Tocaba muy bien a algunos valses de Chopin. Dice, don José fuma y pasea de un lado para otro, se sienta al piano y toca una música como nunca he escuchado. Nos dice que peguemos los oídos a los laterales del piano y entonces se sienten unas vibraciones intensísimas, como si todas las campanas de la torre estuviesen dentro de la cabeza, dentro del pecho, del cuerpo todo. Luego sigue con las lecciones. Saca de una estantería con cristales uno de los volúmenes grandes y rojos con letras en relieve plateadas y lo abre con mucho misterio, como el que va a mostrarnos un tesoro. Adán y Eva expulsados del paraíso, Abel muerto por Caín, etc. Era la Biblia ilustrada por Gustavo Doré en esa edición maravillosa de pastas duras y rojas. Hay otra alusión musical que es cuando el niño ve la procesión y la banda de música. Dice, al salir la procesión, la banda irrumpe en un estallido de notas que se ven envueltas en el torbellino de las campanas. Con el sol de mediodía resplandece el paso y brillan los instrumentos. Nunca antes he visto los cielos tan claros, ni las calles tan blancas, ni la torre tan alta, ni tan redondas las bóvedas. Una inusitada alegría ilumina los rostros de la multitud. Es la patrona, la protectora, la salvadora a la que se vitorea con fervorosos gritos. Tras una breve pausa, el paso prosigue su recorrido con la banda detrás, simétrica y uniformada, al son de una marcha que se adentra por una de las calles. Pero yo no quiero que se pierda y me apoyo en los hombros de los otros para oírla y verla mejor. Allí van las flautas, los clarinetes, las trompetas, los trombones, el bombo y en alto los platillos. De vuelta a mi casa me digo que quiero ser músico, que cuando sea mayor seré músico para tocar detrás de la Virgen. Es un momento verdaderamente de la emoción del niño con la banda de música. No es solamente la música, hay también una compasión por los barrios miserables que había en la Lebrija de los años 50. Son 3 frases simplemente de esta página. Dice, míseras chozas en la calle de fango, donde viven y juegan los niños con mocos y postillas, donde a pesar de las blasfemias de los mayores no mejora la suerte. O la compasión por unos jóvenes subnormales, le decían en Lebrija los babosos, y que bailaban mucho por la calle al son del altavoz del cine España. Bailan incansables al son de un altavoz en medio de la calle. Sus brazos son largos, sus rostros son largos, sus piernas son cortas y sus cuerpos curvos. Bailan y bailan entre las burlas de los transeúntes. Bailan como si fueran muñecos de trapo sucio, como sombras deformes en un muro desconchado. Bailan infatigablemente con sus bocas abiertas, rebosantes de babas.
Son ellos, los babosos, los más desheredados, los más desprotegidos, los del todo inocentes. De ellos, dicen, será el reino de los cielos. De la parte de Micones, digo como es la más larga, era la finca donde pasábamos los veranos y buena parte de las navidades y incluso algún año completo. Y bueno, ahí se habla de cuando aparece la luz eléctrica, porque no había entonces luz eléctrica, y lo que significaba la aparición cuando instalaron la luz eléctrica. O por ejemplo, este fragmento que voy a leer sobre lo que es, que aquí también lo sentiréis, el levante, lo que es el viento de levante. El levante, con toda su carga de calor y violencia, silba por entre los olivos, agitando sus ramas y arrancando aceitunas. Gime en las frondas de los álamos como una garganta ronca. Brama por los gruesos eucaliptos del arroyo. Dobla los pinos que se humillan a su empuje. Troncha las flores fendidas a su fuerza. Castiga a las adelfas que aguantan el azote. Martiriza las viñas. Se ensaña con los espinos secos a los que hace rodar a saltos hasta clavarlos en los alambradas o estrellarlos contra los muros. Arrastra su guadaña por los campos segados, abre puertas y ventanas que entre sí se golpean, se adentra por las habitaciones con el flamear de cortinas y visillos revueltos, infla manteles y tumba floreros, mete el polvo en muebles y rincones. Lo habían anunciado los abejarucos por el cielo plomizo, las palomas en su vuelo agitado, las bestias inquietas en las cuadras, sopla implacable, encendiendo la mañana, abrasando la siesta, requemando el ocaso, ahogando la noche. Es la invasión del desierto lejano. Y bueno, ya que estamos aquí en los palacios, pues la descripción es un poco más largo, pero en homenaje a los palacios con los que me siento tan vinculado, pues hablo de Medinilla, esta finca de olivar, era de olivar antes, de olivar de estos olivos gordales maravillosos, que era de mi tía, nuestra tía María Manuela Morube, y que ahora comparto con mi querida hermana Manuela. Medinilla, la de las tierras rojas, la de los viejos y altísimos olivos de gordales, la de los pinos de anchas copas y abundantes piñas, la de los caminos de guijarros, la que está próxima a Sevilla. También yo quiero ir allí, a pesar del calor que se pasa durante el viaje y de que se acabe un poco mareado en el asiento trasero de la rubia, de la furgoneta. Por el camino mi padre va señalando todo lo que cree que puede tener interés para nosotros. La guaracha y un poco más allá el rulo, dos haciendas con nidos de cigüeña en las puertas, en las puntas de las torretas. La laguna del Espejo como un rectángulo que refleja el cielo con las nubes. Las torres Alocaz, semi en ruinas, en un cerro pelado detrás de un caserío. El Torbiscal, con sus grandes praderas de alfalfa. El puente romano de las alcantarillas. La recta de los palacios, larguísima, interminable, bordeada de eucaliptos, de gruesos troncos recubiertos de cal. Y al ver que las líneas se estrechan hasta unirse en un lejano punto, decimos extrañados: pero por allí no vamos a caber. Es un efecto óptico, la perspectiva, precisa mi padre. ¿La qué? Exclamamos incrédulos ante lo que ven nuestros ojos. ¿Cómo va a pasar el coche si los árboles de los dos lados se pegan unos con los otros? La recta tiene siempre la misma anchura. Lo que ocurre es que la vista se engaña en la distancia, aclara él. Y a medida que el coche avanza, comprobamos cómo ya la carretera se va abriendo, los troncos se separan, las ramas no chocan entre sí y la recta es tan ancha como antes, siempre igual de ancha. El túnel queda ahora detrás, allá al fondo parecen juntarse de nuevo las ramas y no dejar salida. Qué extraño fenómeno. Seguimos y torcemos por una pronunciada curva con un quitamiedo de postes blancos y rojos y una gruesa malla metálica. Al entrar en el pueblo, formado por casas bajas, entre las que sobresale la iglesia con su torre pintada de calamocha, la carretera se transforma en calle llena de puestos de melones y sandías, de montones de piñas, de canastos con uva, de higos chumbos colorados. Muchos cruzan de una acera a otra a pie, en bicicleta, en bestias, y hay que ir muy despacio.
Rebasado el pueblo, nos adentramos por una carretera estrecha entre un bosque de olivos salpicado de viñas. Es ahora Matos, el chofer, quien sigue con las indicaciones. El canal de los presos, con el que redimían su condena después de la guerra. Tardaron varios años en hacerlo. El canal es ancho y largo, panzudo, sostenido en algunos trozos por pilares con arcos. Al cruzarlo por un puente se ve y oye correr un agua verdosa que brilla con el sol. Desde esa altura se divisa Pujalmoro y entre Chuleta de Pinos la veleta de Medinilla. Los guijarros sueltos suenan en los bajos del coche. Mi padre minora la marcha para reducir los golpes y para no patinar por las arenas. Los cristales se cubren de un polvo espeso que tarda en desprenderse y que penetra en el interior por muy cerradas que se tengan las ventanillas. El calor es espantoso. Delante de la fachada hay también un jardín con setos muy recortados, palmeras, cipreses, algunos granados y varios perales. En un extremo, una inmensa higuera cuajada de frutos que chorrean. Francisco, el capataz, alto, fuerte, de anchas espaldas y nariz aguileña, acude al momento seguido de Pepa, su mujer, que se va secando las manos en el delantal. Ya están contratadas las cuadrillas y se ha empezado la recogida. Todos tienen las uñas bien cortadas para evitar cualquier arañazo en las aceitunas, dice Francisco mientras llama a uno para que extienda sus manos y se pueda comprobar lo que afirma. Hay muchas escaleras apoyadas en los brazos de los olivos y multitud de cogedores que van echando el fruto en espuerta de esparto. Nosotros vamos detrás de mi padre y de Francisco, aunque llega un momento en que preferimos buscar cigarrones por la hierba o irnos a cortar puro de enea en el arroyo o a rebuscar piñones entre la alfombra de hojillas secas a la sombra de un pino. El aire es una mezcla de aceitunas y piñas. Pero donde el olor se hace envolvente es en la nave donde derraman las espuertas. Qué exhalación tan penetrante, la de esa cascada verde, brillante, carnosa, gorda, semimorada, que cae rumorosamente sobre la extensión de las tablas. Unos palomas puchones revolotean por entre los travesaños de la viguería, otros dan vuelta sobre el mismo o picotean entre los chinos del patio sin que levanten el vuelo a nuestro paso. En las paredes blancas, con zócalos rojos, bugambillas moradas y jazmines azules. Todo recuerda mucho a Mecones, aunque más pequeño e íntimo. En fin. Bueno, y la parte final es mi entusiasmo por las clases de literatura y por haber traducido la Ilíada y la Eneida, muchos de sus fragmentos, sin ayuda del diccionario, como era obligatorio. Y termino, pues, con la entrevista que tengo, una entrevista muy tensa con el padre maestro, porque los jesuitas estaban convencidos de que yo tenía vocación y ya pues me habían encargado incluso lo que me tenía que llevar al noviciado, etcétera, etcétera. Yo le pido entonces, yo tenía 16 años, simplemente un año de plazo para pensar que hay una decisión tan importante como esa. Y el cura me dice, no, pero la tuya, por la vocación, me corta en seco, no ha sido una vocación tardía, sino a su tiempo. Otra cosa es que tú quieras retrasarla y entonces puede que se pierda. Si te vas ahora, lo más probable es que te enredes en el mundo y no vuelvas más por aquí. Tú no sabes las trampas, los engaños que pueden tenderte. Es muy fácil dejarse llevar por los halagos, por las apetencias, por lo único que yo quiero, digo, al ver que no atiende a mis razones, es concederme tiempo. Concédete todo el tiempo que quieras y de lo que quieras, pero no te engañes, lo que te falta es valor. Se hace un silencio tenso. Él me mira fijamente y yo a él. Los segundos parecen una eternidad. En estos interminables instantes yo me voy jugando mucho de mi vida, mi inmediato futuro, y tengo que resistir, y la mejor manera es permanecer callado. Entonces es él quien rompe el silencio. Así que no te quedas. No, respondo secamente. Pues bien, hemos terminado, dice visiblemente contrariado mientras recoge los papeles y se levanta. Vete, no me hagas perder más el tiempo. Adiós, padre. Adiós, dice sin levantar la vista de los papeles que ordena. De esta entrevista salgo con el alma partida en dos mitades.
En la una, la tristeza por la incomprensión, con una sensación de fracaso, de decepción, con un sentimiento de culpa como si hubiera cometido una traición, un confuso remordimiento por la acusación de cobardía. Pero en la otra siento la liberación de una carga, el despertar de una pesadilla. He sabido resistir y he vencido. He sabido decir no y a nadie tengo que dar cuenta de lo que haga. Me siento ligero, como impulsado a un mundo que comienza a abrirse. Recojo mis cosas y me voy por la estación. Córdoba queda atrás. Pronto pierdo de vista la sierra y con ella la tensa entrevista que he mantenido. Pero más atrás queda Portaceli, la puerta del cielo con sus castigos y dignidades. Atrás quedan el niño interno y el adolescente que soñó un día ser un apóstol misionero. Por delante Sevilla, donde he de matricularme en filosofía y letras. Y nada más. Muchas gracias. Ahí hay una parte de barítono